Cuando Dios tiene determinado hacer algo contigo, créeme, Él lo va a hacer. Quizás tú te opongas un poco, le des vueltas a la circunstancia, demores un poco en decidir, pero Dios no te va a soltar, porque si Él determinó poner sus ojos sobre ti, créeme que su plan se va a cumplir en tu vida. Y cuando Dios tiene un plan, va a hacer que todo obre a favor de ese plan, no a tu favor, sino a favor del plan que Él determinó para tu vida. Y si tú caminas en ese propósito, entonces te darás cuenta que al final te bendijo a ti, que al final valió la pena y que al final obró todo a tu favor también. Cuando te embarcas en el propósito de Dios y arrancas rumbo hacia donde Él te quiere llevar, sí, se van a levantar tormentas en tu vida. Claro que sí va a suceder. Quizás los problemas de esta vida van a llegar. Dios no promete un camino fácil, promete estar con nosotros en medio de ese camino. Eso nos da confianza. Así que hay momentos en que el agua se nos va a meter a la barca. El viento nos va a ser contrario. Nos toca seguir remando. Pero tranquilo, tranquila, porque estás donde Dios precisamente quiere que estés. Y allí es donde Él se manifiesta para mostrarte su poder, renovar tus fuerzas, para que te levantes y avances. ¿Por qué te digo todo esto? Porque una de las mayores estrategias que el enemigo va a utilizar para desviarte del plan de Dios y hacerte retroceder es el miedo. Es el miedo, la incertidumbre, la preocupación, no saber qué va a pasar. Eso en algún momento va a tratar de tocar a la puerta de tu corazón y tú vas a decidir si le abres o no. Porque tienes la promesa, y cuando tienes la promesa, aunque el miedo te visite, no es tu lugar de destino, ni es tampoco en lo que te vas a enfocar. Mira cuando en Marcos capítulo 6, verso 48 dice: Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Ellos ya se sentían agotados, pensaban que ya el tiempo se les estaba acabando, pero ahí llegó Jesús. Aunque Jesús nunca dejó de mirarlos, Jesús nunca dejó de estar atentos a lo que ellos estaban haciendo y por lo que se les estaba presentando. Ahora Jesús se les aparece. Pero cuando Jesús se les aparece, mira cuál fue la reacción. En el verso 29 dice: pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Cuando nuestra cabeza está llena de malas noticias, cuando prestamos nuestros oídos a escuchar cosas que no edifican, cuando nos mantenemos aferrados al pasado, a ese dolor que nos fue causado, a ese trauma que en algún momento vivimos, nos quedó ese recuerdo vivito allí en nuestra mente y en nuestro corazón, y lo vivimos acariciando, no lo soltamos, no lo queremos soltar aunque nos dolió. Parece que nos aferramos a eso como lo único que nos trae ese recuerdo del pasado, así haya sido doloroso. Pero hay que soltarlo. Entre otras cosas, hay que aprender a soltar, a confiar y a descansar en el Señor. Pero cuando no lo hacemos, nuestra mente se llena de argumentos. Y uno de esos argumentos es: Dios te dejó, nada va a suceder. Y por más que Jesús se te presente a través de ciertas situaciones que te desacomodan porque no es como esperabas ver a Jesús, entonces nos llenamos de terror, de temor, nos horrorizamos. Y paso siguiente, el temor nos lleva a tomar decisiones equivocadas. A algunos el miedo los paraliza, a otros el miedo los hace
tomar decisiones incorrectas. Ahora, si tú estuvieras ahí sentado en la barca con los discípulos y te diera miedo, ¿qué hubieses hecho? Ellos comenzaron a gritar, por poco se tiran del barco. Y si estamos hablando que esa barca hace parte del propósito de Dios en tu vida, estás montado allí. Cuando te llega la incertidumbre, la crisis, parece que el único remedio es tirarse del barco, abortar la misión, renunciar. Yo creo que a todos nos ha pasado eso por la cabeza. Un negocio que comenzaste y ahora te sientes remando en contra de la corriente y te preguntas, ¿será que realmente fue la voluntad de Dios? ¿Será que escuché bien a Dios? ¿O me embarqué en algo que Dios no me mandó embarcar? Todos esos cuestionamientos vienen. Le pasó a Juan el Bautista, que después de bautizar a Jesús, después de escuchar la voz del cielo que se escuchó, este es mi Hijo amado, después de ver cómo el Espíritu Santo descendía en forma de paloma sobre Jesús, ¿qué más confirmación que todo eso? Ahora Juan el Bautista se encontraba en la cárcel, a punto de morir. Y hay una pregunta que se hacía constantemente en su mente. ¿Realmente ese es Jesús? Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, vayan y pregúntenle que si Él era el que ha de venir o todavía debo esperar a otro. Cualquiera podría extender su dedo y acusarle y decirle, ¿cómo es posible que hasta lo bautizaste y ahora te estás preguntando si era realmente el correcto? Todos pasamos por un momento de crisis en donde nos aterra lo que estamos viendo. Nos aterra sentirnos solos. Estamos esperando una manifestación de Dios y se nos aparece un fantasma. Coloquémonos en los zapatos de estos muchachos. Estamos siendo obedientes a Jesús, estamos cansados. Después de tremenda campaña, seguimos remando, queremos llegar al otro lado, pero los vientos no nos dejan. Son las 3 de la mañana, es la tercera vigilia, no vemos nada. Esperamos que algo grande ocurra y ahora lo que vemos caminando sobre las aguas parece un fantasma. Esto era el colmo, esto era lo que nos faltaba, así que gritémonos, aterrémonos y tirémonos al agua. Quizás te sonrías, pero son las crisis que nos dan en algunos momentos y pensamos que la salida es tirarnos al agua, ¿sí o no? Esperamos una intervención divina y como estamos tan preocupados y tan cargados, no nos damos cuenta que tenemos a Jesús enfrente, que la respuesta está allí, que el milagro está allí. No lo vemos con claridad porque nuestros ojos están velados por el cansancio, porque nuestros ojos pueden estar velados porque estamos enfocados más en los vientos contrarios y en la noche. Y cuando hay oscuridad, es difícil discernir quién está enfrente de nosotros. Pero Jesús es luz. No corras aterrado frente a lo que estás viendo, pensando que Dios se fue. Diciendo, estoy esperando que lleguemos a la orilla. Y ahora lo que nos faltaba, un fantasma. ¿Qué hicimos para merecer esto? Pero entonces, es entonces cuando te aterras, la voz de Dios te da reposo y te da descanso. Jesús les habló de inmediato. ¡Wow! ¿Tienes temor hoy? Recibe esta palabra. Él te habla hoy de inmediato. Antes de que tomaran la decisión incorrecta de tirarse. Yo me imagino, Jesús les habló de inmediato. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Número 1, no tengan miedo. ¡Wow! A veces decimos que es tan fácil que no lo digan, porque no se encuentran en esta situación. Quizás podría decir, es fácil que
que no está en una silla de ruedas. Usted que camina me diga, no tengas miedo. Es fácil que usted que no está a punto de perder la casa me diga, no tenga miedo. Es fácil que usted que está sano y que no ha recibido este diagnóstico médico, si supiera lo que me dijeron, es fácil para usted decir, no tenga miedo. Quizás alguno podría pensar hoy, es fácil para Dios decir, no tengas miedo. ¿Sabes por qué Él se le hace fácil decirte no tengas miedo? Porque todo depende de Él, trabaja para Él y se sujeta a Él. Y si todo es de Dios, por Dios y para Dios, va a obrar a tu favor. Así que ese no tengas miedo tiene un fundamento. Él lo dice, no se lo dijo cualquiera. Todos los que estaban allí, todos tenían miedo. Pero cuando Dios te habla, lo primero que va implícito en su promesa es, no tengas miedo. La siguiente palabra que les dijo fue, tengan ánimo. Y la tercera palabra fue, yo estoy aquí. 3 frases quiero que te grabes hoy, en medio de cada circunstancia que pases en la vida, y más cuando estás siendo obediente a Dios, más cuando estás caminando bajo la voluntad de Dios. Grábate estas 3 palabras. Número 1, Dios te dice, no tengas miedo. En Isaías 41 dice, no tengas temor, porque yo soy tu Dios, no tengas miedo. Sea la noticia que estés recibiendo hoy, por favor, no abandones la barca. No es la manera, no te aterrorices. Aguarda un poco, escucha la voz del Señor, que hoy te dice, número 1, no tengas miedo. Número 2, ten ánimo. Ten ánimo, no te canses, sigue avanzando. Por favor, no sueltes el plan, no arrojes la toalla. Ten ánimo. Ahora te toca a ti seguir remando, ten ánimo. Y número 3, yo estoy aquí. Wow. ¿Acaso estas 3 frases no nos dan la paz que necesitamos en medio de lo que no estamos viendo hoy, pero que por la fe sabemos que ya está hecho? ¿En qué te encuentras? ¿En dónde te encuentras hoy? 3 frases de Dios que sanarán tu alma, que te ayudarán para que llegues a la meta, porque vas a llegar. No tengas miedo. Di conmigo, no voy a tener miedo. Ten ánimo, di conmigo, voy a fortalecerme en el Señor y voy a seguir remando. Voy a tener ánimo. Tener ánimo significa no pierdas la expectativa, no abraces la duda. No dejes de accionar la fe. No te detengas. No pares. Sigue avanzando. Y número 3, yo estoy aquí. Hoy Dios te dice, ¿por qué tienes miedo? Yo estoy aquí. Yo soy el que camina sobre las aguas. No estás viviendo un déjà vu o una casualidad en tu vida, porque estás precisamente en el camino donde Jesús necesitaba encontrarte. No estás donde quieres estar, estás donde Dios quiere que estés. Y Él está caminando sobre las aguas y te dice, yo estoy aquí. En otras palabras, tranquilo, tranquila. Parece complicado, ¿no? Parece que te vas a hundir. Parece que no vas a llegar. Pero yo siempre he estado aquí, te dice el Señor. Yo siempre he estado allí. Cuando estabas en la calle, en medio de la decepción de la vida, en medio de los golpes que recibiste. Yo siempre he estado allí y hoy Dios te recuerda y te dice, yo estoy aquí. Esas palabras calmaron el corazón de ellos y dice, entonces subió a la barca y el viento se detuvo. ¡Wow! ¿Acaso el viento no los puso en donde Jesús necesitaría que estuvieran? De pronto estás luchando con algo y dices, esto viene del diablo, pero no.
Jesús está en camino y los vientos están anunciando o te están llevando la barca hacia el camino donde te vas a encontrar con Jesús. No es la manera a tu manera como debes andar o a donde tú quieres llegar, es a donde Él quiere que estés para que te encuentres con Él, y entonces el miedo se vaya de tu vida, recobres las fuerzas y tengas la seguridad de que no vas a estar solo o sola. Y cuando te encuentras con Él, solo queda que Él se suba a la barca. Solo queda que Él se suba a la barca, mis amados amigos. Y cuando Él se suba a la barca, cuando Él se subió a la barca, el viento se detuvo. ¿Sabes qué demostró el Señor? Que aún el viento, que para ellos era contrario, el viento les estaba moviendo el timón a donde deberían estar, para encontrarse con Jesús. La prueba que estás pasando hoy es ese viento que tú consideras como contrario y que te está cansando la vida. Pero no. Es como Dios soplando, porque estás remando a tu manera y quieres llegar a donde tú quieres llegar, pero los vientos siempre te van a ubicar. Anota esto: los vientos siempre te van a ubicar en el camino de Cristo. Allí es donde debes terminar, con Él en la barca, para llegar al otro lado, para que al final no diga en mi fuerza o mi sabiduría me trajo acá. No, siempre fue Dios. Su gracia me ha sostenido. Padre, abre nuestros ojos para poder ver con claridad, es decir, entender tu palabra y darnos cuenta dónde nos encontramos, qué nos estás diciendo, Señor, y que siempre has estado allí. Ayúdanos a ver, Señor, que la crisis no es problema sino oportunidad. Es precisamente ese viento que nos ubica en el centro de tu voluntad. Allí donde nos vamos a encontrar contigo cara a cara. Señor, te necesitamos y hoy te pido que podamos ver con claridad que los vientos contrarios de hoy nos están ubicando donde tú te vas a manifestar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. ¿Quieres congregarte y no tienes un lugar donde hacerlo? Lo puedes hacer físicamente en Barranquilla, en Santa Marta, en alguna de nuestras congregaciones de Calla. Pero si no, lo puedes hacer también de manera virtual. Te invito a que nos escribas al 300-311-2441. Tenemos todo un equipo que está esperando por ti para recibirte con los brazos abiertos.